Un gusto y una alegría poderles saludar este miércoles por la tarde a todos aquellos que nos están sintonizando a través de la red de canales del Evangelio Eterno y también a través de las plataformas y las redes sociales. Sean todos cordialmente bienvenidos a este su programa, La Biblia te responde. Como aquellos que son oyentes continuos de nuestra programación y también de este programa en particular, saben, este programa ustedes son los directores del programa, ustedes son los que llevan el ritmo de este programa. En realidad ustedes lo hacen a través de sus preguntas. En este programa tenemos los micrófonos a disposición de todos aquellos que nos quieran llamar, de cualquier parte del mundo, en cualquiera de las plataformas. Lo único que tienen que hacer es discar los números telefónicos que van a aparecer en pantalla en distintos momentos. Ahora tienen el número toll free en la pantalla de aquí de Estados Unidos. De otros países no pueden utilizar ese número, pero pueden utilizar el número 323 o el número local en su propio país. Y si ustedes llaman a su número, por ejemplo en Argentina o en El Salvador o en México, es una llamada dentro de México local, pero va a sonar aquí en las oficinas y las secretarias le van a pasar la llamada para que salga aquí en el canal. Habiendo explicado eso, les damos a todos una muy cordial bienvenida y sabemos que siempre hay personas que están al pendiente de esta programación y que en un momentito más irán entrando las llamadas. Así que vamos a tener una palabra de oración, vamos a pedirle a nuestro Dios que sea quien nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos juntos. Nuestro Padre y nuestro Dios, sea tu nombre exaltado y glorificado hoy y siempre. Un grupo de hijos tuyos de distintos lugares nos hemos dado cita en este momento para poder estudiar tu palabra. Hay muchas preguntas, interrogantes que tus hijos tienen y con la ayuda de tu Espíritu Santo queremos poder responder con un así está escrito, tal como lo dice la palabra de Dios. Pedimos que bendigas a toda nuestra audiencia, televidentes, escuchas, donde quiera que estén, y que tu bendición les arrope. Y de igual manera bendice a este servidor al tratar de dar respuesta, para que toda respuesta esté de acuerdo a lo que tú has revelado en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Muy bien, estamos listos entonces a dar inicio y parece que ya tenemos personas en línea esperando. Vamos a comenzar entonces con una llamada, dándole participación y la bienvenida a nuestro hermano Osmin, que nos llama desde Indianápolis, en el estado de Indiana. Bienvenido, hermano Osmin, y adelante con su pregunta. Teresa. Ok, parece que se cansó quizás de esperar o se cayó la llamada de Osmin. Entonces seguimos con la hermana Teresa, que nos llama no sé desde dónde. Bienvenida, hermana Teresa, y adelante con su pregunta. Ven, ahí deja. Le escuchamos. Quisiera usted. ¿Qué? No. Ok, Osmin, hermano Osmin, pero me pusieron en pantalla Teresa. Hermano Osmin, ¿está en línea todavía? Ok. Parece que tiene el teléfono abierto, pero no nos está escuchando. Entonces, vamos a continuar con nuestra hermana, con nuestro hermano Pedro Beltrán,
que nos escribe a través de un comentario en YouTube y nos pregunta: si Adán fue hecho del polvo de la tierra y vino a ser un alma viviente, ¿dónde está el alma? ¿En qué parte del cuerpo? Una interesante pregunta. Y para esto vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Aquí se nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí la palabra que se traduce como ser viviente en hebreo es nefesh. Y nefesh quiere decir un ser vivo, un ser animado, un ser que tiene vida, que tiene respiración. Y se traduce en casi todas partes de la Biblia con el vocablo alma o ser viviente. Veamos a ver en Reina Valera Antigua cómo se traduce este versículo, Génesis 2:7. Dice en Reina Valera Antigua: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Nomás el versículo 7. Fue el hombre un alma viviente. Así que el polvo de la tierra, tal como dice nuestro hermano Pedro en su pregunta, si Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿dónde entonces está el alma? Bueno, aquí dice que Dios alentó, sopló, decía Reina Valera revisada, sopló, alentó en su nariz. Aquí dice soplo de vida. En otras versiones dice aliento de vida, o en otras dice espíritu de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. ¿En qué parte del cuerpo está el alma? Lo que pasa es que el alma no existe como un ente separado del cuerpo. Cada uno de nosotros somos un alma. No es que tenemos un alma. Hermano Pedro, usted es un alma viviente. Cada uno de nosotros somos almas vivientes. Y a veces usamos esta expresión en nuestro lenguaje regular cuando decimos: había 100,000 almas en el estadio. Y no nos referimos a espíritus desencarnados, no nos referimos a fantasmas. Estamos hablando de seres vivos. Entonces, la palabra que se traduce como ser viviente o alma viviente, nefesh en hebreo, significa un ser que tiene vida. Eso es un alma. La pregunta es: ¿en qué lugar del cuerpo o en qué parte del cuerpo está el alma? El alma lo forma el cuerpo más el soplo de vida que Dios dio. Llamemos al cuerpo, porque la Biblia dice que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. El cuerpo, la parte física, la parte tangible, está hecha del polvo de la tierra. Y nosotros, todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo, está hecho de elementos que vienen de la tierra. Minerales, aminoácidos. El 70% de nuestro cuerpo es agua, y todo lo demás, fósforo y una cantidad de minerales que forman nuestro cuerpo. Pero el ser humano es más que solamente los elementos todos juntos. Dios le dio la vida, le sopló en él esa vida. Y la combinación
del polvo de la tierra, con el espíritu o soplo de vida que Dios le da, forma un alma viviente. Espero que esto haya respondido a mi hermano Pedro. Vamos a buscar otro versículo en el libro de Génesis que va a ilustrar lo que es un alma. Génesis capítulo 2, y lo vamos a leer en Reina Valera, que teníamos Reina Valera antigua, y dice así en el versículo, Génesis capítulo 12, y vamos a leer en el versículo 4 y 5, dice: y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot, su sobrino, fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, su sobrino, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Note que Abraham toma a su esposa, a su sobrino, su hacienda, el ganado y también las almas que habían adquirido. Eso se refiere a los siervos que habían conseguido. En aquella época los siervos eran como esclavos. ¿Se acuerdan de que Sara tenía una esclava que se llamaba Agar? Abraham también tenía un mayordomo que se llamaba Eleazar, y él era de Harán. Entonces, estando en el tiempo que vivieron en Harán, habían adquirido almas que fueron con ellos a la tierra de Canaán. Y otra vez, la palabra alma se refiere a seres humanos. Casi siempre la gente dice, bueno, ¿y cuando uno se muere, dónde se va el alma? El alma somos nosotros, seres vivos, pero al morir, usted separa la parte física, el polvo de la tierra, el cuerpo que vuelve al polvo que lo dio, y el soplo de vida, el aliento, el espíritu, y esa palabra es ruaj en hebreo, vuelve a Dios que lo dio. Y ese proceso lo podemos leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, y en el versículo 7 dice así: y el polvo vuelve o se torna a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. La vida que Dios le dio vuelve al dador de la vida. El polvo vuelve al polvo como era, el cuerpo a la tierra. ¿Y dónde se fue el alma?, preguntamos. Al separar los dedos no hay alma. ¿Por qué? Porque el alma es la unión del cuerpo con el espíritu que Dios dio. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Las almas somos nosotros. Cada uno de nosotros somos un alma viviente. Y cuando el Señor regrese, Él va a resucitar, le va a dar vida nuevamente. Dios le va a dar el soplo de vida y esa persona llegará a ser otra vez un alma viviente. El alma no existe tal cosa como alma separada del cuerpo. Esa idea que tiene la gente que al morirse el alma se va al cielo, lo que va a Dios que lo dio es el espíritu, el soplo de vida. Pero el alma, al separarse el cuerpo del soplo de vida, deja de existir. Nosotros somos almas vivientes mientras vivimos. El día que dejamos de respirar, el alma deja de ser hasta que Dios le vuelva a dar la vida. Muy bien, ahora sí, vamos a seguir con nuestro hermano Osmin desde Indianápolis, a ver si está todavía en línea. El hermano Osmin, bienvenido, y adelante, hermano Osmin, con su pregunta. Parece que estamos adelante. ¿Pastor? Sí. Sí, pero creo que hubo una pequeña mala información. Soy Pedro Santos, no Osmin. Bueno. Es que hace un ratito teníamos a Osmin en la línea. Sí, pues a mi hermano Pedro ya lo conocemos desde Providence, Rhode Island. Él siempre participa en este programa
Y bienvenido, hermano Pedro, nuevamente. Muchas gracias, pastor, nuevamente. Quería hacer una pregunta relacionada con la pregunta que hice la última ocasión, y es: ¿cuál es la diferencia entre un profeta y un apóstol? O vamos a decir así, el ministerio profético y el apostolado. Muy bien. Y mi segunda pregunta es fácil. Hay una profetisa, una falsa profetisa, en relación con el rapto secreto. Si fuera tan amable de recordarme el nombre de ella. Muy bien. Cuando la doctrina del rapto secreto comenzó a enseñarse, fue una mujer en Inglaterra que dijo haber tenido visiones, y que en esas visiones ella vio que la venida de Cristo estaba dividida en dos partes. Primero él iba a venir por su pueblo, y luego, más adelante, iba a venir con su pueblo. Él venía por su iglesia y luego con su iglesia. Si no recuerdo mal, el nombre de esta persona era Margaret. Ay, a ver si se me viene el nombre. No lo recuerdo, hermano Pedro, pero lo voy a buscar en un momentito. En la carpeta de Daniel tengo esta información cuando hablamos del dispensacionalismo y del rapto secreto. El pastor que comenzó a enseñar esa doctrina fue un pastor anglicano de apellido Maitland, pero la hermana Margaret, no recuerdo ahorita su apellido. Mientras lo busco en un momentito, voy a contestar a su primera pregunta: ¿qué diferencia hay entre un apóstol o el ministerio del apostolado y el ministerio profético? Es decir, entre un apóstol y un profeta. La palabra de Dios nos diferencia entre estos ministerios. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, nos dice en el versículo 11: y él mismo, hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores, o como dice Reina Valera del 60, pastores y maestros. ¿Ok? Y entonces, si usted nota, unos son apóstoles y otros son profetas. Pregunta al mismo apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 29. 1 Corintios 12, 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todo? Y la respuesta obvia de esto es: no todos son apóstoles ni todos son profetas. Dios escoge a cada uno y Él reparte los dones como Él quiere. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, versículo 11, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que el cuerpo pues tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene oído, pero todos formamos parte de un cuerpo que es la iglesia de Cristo. Sin embargo, no todos tenemos la misma función. El ojo no tiene la misma función que la mano o que el oído. Son distintas cosas. Así que diferenciamos entre apóstoles y entre profetas. La pregunta es: ¿qué significa? En su participación, hermano Pedro, de la semana pasada, expliqué lo que es un profeta. Y la palabra profeta, profetés en el griego, significa
quien habla de parte de otro, quien recibe un mensaje y lo comunica. En el hebreo las palabras son Nabí y Roé. Roé se traduce como vidente y Nabí como profeta, el que ve algo. En el Nuevo Testamento es el que recibe algo y lo habla, lo pasa, lo comunica. Ese es profeta. Y en el Antiguo Testamento, Roé quiere decir lo mismo, el que ve algo, a quien Dios le da una visión y él comunica lo que Dios le muestra. Eso es un profeta. Un apóstol es un enviado. La palabra apóstol viene del griego también. En el Nuevo Testamento se escribió en griego, y profeta se dice profetés, y apóstol se dice apóstolos. Viene del verbo apostelo, y el verbo apostelo quiere decir enviar. Enviar. Es un enviado a otro lugar para predicar obviamente la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, Hechos capítulo 13, dice en el versículo 3 y 4, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Está hablando de Saulo y Bernabé, de Pablo y Bernabé. Y luego dice, y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Allí la palabra enviados es apostelostai, es decir, fueron enviados por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio a otro lugar. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahora, un apóstol puede ser profeta si recibe un comunicado de parte de Dios y lo comparte. Puede recibir un sueño, puede recibir una visión. Es decir, los profetas tienen que tener un mensaje que Dios les dio en forma sobrenatural, por revelación, ya sea en sueño o en visión. Eso lo vimos nosotros en el libro de Números, en el capítulo 12 y en el versículo 6. Números 12, 6. Dice, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ok, espero que eso haya ayudado a entender un poquito más, y ya le tengo el nombre de la hermana, falsa profeta en este caso, que dijo haber tenido una revelación de Dios. Y el nombre de ella era Margaret McDowell. Margaret McDowell. Ese es el nombre de esta dama que dijo haber tenido una revelación de parte de Dios que la venida de Cristo iba a ser en dos partes. Primero, por su iglesia, y luego con su iglesia. Es decir, los dispensacionalistas o la doctrina del rapto secreto enseña que Cristo va a aparecer en forma secreta, invisible, se va a raptar o se va a llevar a su iglesia, la va a arrebatar y van a estar con él. Y aquí es donde difieren las opiniones. Unos dicen que son 7 años, otros dicen que son 3 años y medio que van a estar con el Señor en el cielo. Y al final de esos 7 años, después de la gran tribulación, o en medio de la gran tribulación, a los 3 años y medio, el Señor desciende con su pueblo. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Eso fue una supuesta revelación de una hermana en Inglaterra que dijo haber visto que la venida del Señor estaba desdoblada, es decir, se separaba en dos partes. Venía primero por su iglesia y luego regresa con sus santos. Viene por sus santos y luego regresa con sus santos. Y viene pues a matar al anticristo y establecer su reino milenial aquí en la tierra. La Biblia enseña que nosotros hemos de estar con el Señor en el cielo por 1000 años. Y al final de esos 1000 años, Jesús regresará a esta tierra, resucitará a los impíos y serán destruidos, lanzados
al lago de fuego todos los que son juzgados y son condenados por no haber tenido su nombre escrito en el libro de la vida. Ok, espero que esto haya respondido, hermano, a sus dos preguntas. Les recordamos, allí tienen los números en pantalla donde ustedes pueden llamar en Costa Rica, en Estados Unidos y en distintos países. Vamos a dar oportunidad ahora a nuestra hermana Elena, que nos llama desde aquí de California, en la ciudad de Montebello. Bienvenida, hermana Elena, y adelante con su pregunta. Lo escuchamos. Sí, pastor Danberta, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba llamando, ¿verdad?, referente a cuando en el libro de Apocalipsis, sí, cuando habla en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, donde habla acerca del mensaje de los 3 ángeles. ¿Eso va a ser literal, pastor, o cómo va a suceder eso? Gracias, hermana Elena. Usted está haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 14. Y luego también referente a lo del rapto, ¿verdad? Que no va a haber rapto secreto. No, ya me acuerdo. Sí, no, hermana, todavía le estoy escuchando, claro que sí. Entonces, hermanita, sobre el mensaje de los 3 ángeles, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14. Dice el versículo 6. Vi volar, versículo 6, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten que este es un mensaje global a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y anuncia la hora del juicio de Dios. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el versículo 9 dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Estos 3 ángeles, la palabra ángel en el griego en que se escribe el Apocalipsis, significa mensajero. Un ángel es un mensajero enviado de Dios. Pero la Biblia nos dice en el mismo libro de Apocalipsis que el Señor utiliza símbolos. Y Juan ve a Jesús pasearse en medio de 7 candeleros de oro. Y dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, me volví para ver de dónde venía la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este es Jesús, el Hijo del Hombre, que se paseaba en medio de los 7 candeleros de oro. Y entonces Jesús le dice a Juan, versículo 19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7
iglesias. Así que los candeleros representaban las 7 iglesias que están en Asia, y las estrellas representaban los mensajeros de las 7 iglesias. Nosotros diríamos que son los pastores, pero en la Biblia se les llama ángeles mensajeros, no porque tienen alas, son seres humanos. Y entonces cuando Jesús les habla y les manda los mensajes a través de Juan, le dice en el capítulo 2 y versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No es Juan 2:1, sino Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Luego, en el 2:8, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Luego, en el 2:12, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y así sucesivamente los ángeles. Y en el capítulo 3 y versículo 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, 3:14. Entonces los ángeles son los mensajeros, son los que dan el mensaje de Dios a la iglesia. Y de igual manera los 3 ángeles que surcan el cielo, en Apocalipsis 14 se refiere a 3 grandes mensajes que Dios envía para el mundo entero a través de sus mensajeros, los que predican la palabra de Dios. No son ángeles literales, nadie los ve volar por el cielo, nadie oye su mensaje en forma literal, sino que es el mensaje que los mensajeros de Dios dan a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y son mensajes solemnes, mi querida hermana. El mensaje del primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios y llama a todos los seres humanos a temer a Dios y a darle a Él gloria y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, porque ha llegado la hora del juicio de Dios y vamos a ser juzgados, Dios nos llama a que le adoremos a Él, a que le sirvamos a Él, a que temamos a Él y a que le demos gloria. Y el mensaje del segundo ángel anuncia la caída del falso sistema religioso. Ha caído Babilonia, y Babilonia representa, es el nombre de una mujer que también es simbólico. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, es una iglesia falsa, y el segundo ángel es llamado por Dios con un mensaje para desenmascarar las enseñanzas falsas. Y el tercer ángel amonesta contra no adorar a la bestia, su imagen, ni recibir su marca en su frente o en su mano. Todos estos mensajes son muy importantes y solemnes, constituyen el último mensaje que Dios envía a los habitantes del planeta Tierra antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente su segunda pregunta, pues es parte de desenmascarar el error que Satanás ha infiltrado dentro de los cuerpos religiosos que componen Babilonia. La iglesia madre y sus hijas, porque si usted recuerda, la iglesia madre tiene hijas que salieron de ella. Apocalipsis capítulo 17, dice el versículo 5, en su frente tiene un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La palabra ramera quiere decir prostituta. Así que hay una iglesia madre, de la cual salieron sus hijas, que son iguales que la madre, porque de la madre se dice en el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y nos dice en el versículo 15, y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos
muchedumbres, naciones y lenguas. Como usted ve, mi querida hermana, todos estos símbolos que usa la palabra de Dios, la misma Biblia los explica, los interpreta. Y la ramera es la iglesia que está sentada sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y que ha emborrachado a todos con el vino de su fornicación. La doctrina del dispensacionalismo y del rapto secreto se inició en Roma por un sacerdote jesuita de apellido Rivera, que en el Concilio de Trento en 1540 enseñó que el anticristo no era lo que la Biblia decía, un sistema religioso, sino que era un hombre literal que iba a aparecer en el tiempo del fin, un dictador que iba a matar y perseguir a los que creían en Dios, pero que el Señor se iba a llevar a su iglesia antes para que no pasara por la gran tribulación. Esa fue una enseñanza jesuita por este sacerdote Rivera, que enseñó eso para quitar de lado y hacer a un lado la interpretación que todos los estudiantes de la Biblia y los reformadores daban, que el anticristo, el hombre de pecado, el que enseñó a fornicar al pueblo de Dios, era nada más ni nada menos que el sistema papal. Pero entonces, este sacerdote jesuita, él comenzó a decir, no es el papado el cuerno pequeño, no es el papado el anticristo. Eso se refiere a un hombre que en el futuro, allá justo antes de que Cristo venga, va a aparecer. Y él va a perseguir a los que sirven a Dios. Y eso era para quitarse el golpe de que realmente la ramera era la iglesia falsa con sus hijas. Y por supuesto las hijas adoptaron la misma doctrina de la madre, el dispensacionalismo. Y la palabra dispensacionalismo quiere decir que hay distintas dispensaciones, que Dios trabaja de una manera con unos en el Antiguo Testamento, y luego que los judíos se salvaban por la ley y que los del Nuevo Testamento nos salvamos por gracia. Cuando la Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano se justifica delante de Dios, solo hay un camino de salvación, y ese camino de salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y aún antes de que Cristo viniera a esta tierra, estaba representado en el símbolo de los corderitos que se mataban. Y cuando un creyente arrepentido reconocía su pecado, confesaba su pecado, el animalito era degollado, porque sin derramamiento de sangre no había perdón. Todo eso simbolizaba al Cordero que vendría. Y todo aquel que se salve, la Biblia dice que se va a salvar por fe. Ningún ser humano es perdonado ni justificado por las obras de la ley. Y eso está en directa contraposición del dispensacionalismo y de que Dios va a salvar a su iglesia del rapto, porque la iglesia va a ser llevada antes de la tribulación. El recogimiento, enseña el rapto secreto, va a ser cuando el Señor va a recoger a sus hijos y se los va a llevar con Él para que no pasen por la tribulación. Pero mi Biblia enseña todo lo contrario, y vamos a leerlo en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, dice en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, dice el versículo 22, aquellos días serán acortados. Y en el versículo 9 dice, Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes
por causa de mi nombre. Aquí dice que vamos a ser entregados a tribulación por causa del nombre de Cristo Jesús. Y entonces nos dice cómo va a ser la venida del Señor. Versículo 29, Mateo 24, 29. E inmediatamente, dije versículo 29, gracias. E inmediatamente después de la tribulación, noten, después de la tribulación, dice el Señor Jesucristo, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo como las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará, versículo 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Noten que la venida del Señor será después de la tribulación, es decir, sus siervos, sus escogidos, su pueblo va a pasar por esta gran prueba que va a probar al mundo entero, como dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10, que viene una hora de prueba que va a probar a todos los habitantes de la tierra, y el pueblo de Dios tendrá que salir airoso de esa tribulación, y el Señor lo va a fortalecer, y al final, después de la tribulación, Cristo va a venir a recoger a su pueblo que fue fiel. Podríamos ver muchos versículos más, pero básicamente la palabra de Dios enseña que la venida de Cristo va a ser gloriosa, todo ojo le verá, que va a ser audible, sonará la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar, los vivos seremos transformados y todos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así nos iremos para estar para siempre con el Señor. En ninguna parte de la Biblia, mi querida hermana, se enseña que Jesús va a venir en forma secreta a raptar su iglesia. Al contrario, su venida va a ser visible, audible, con poder, en majestad, en gloria. Todos le verán, los muertos van a resucitar y los vivos seremos transformados y todos seremos llevados para estar con el Señor, con Él por 1000 años y luego regresar para hacer el castigo final de los impíos. Muy bien, agradecemos a nuestra hermanita que nos llamó desde Montevelo. Parece que ahora sí tenemos al hermano Osmin, quien ya por tercera vez hemos tratado de comunicarnos con él, pero ahora creo que lo tenemos en línea, que nos llama desde Indianápolis. Bienvenido, hermano Osmin. Sí, pastor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, le digo buenas noches, que es de noche, ¿verdad? Yo sé que allá sí, aquí todavía no se pone el sol, pero en unos minutos más. A ver cuándo lo volvemos a hacer. Pastor, mi pregunta es, en el tema de los 1335 días, usted menciona una cita de manuscritos revelados. Me le bajo un poquito. Sí, a ver si me escucha bien, ¿verdad? Sí, le estamos escuchando bien, hermano Osmin. Ok, en esa cita usted dice que cuando surge la resurrección especial, hay ángeles que llevan en sus brazos a los resucitados para reunirlos con sus familiares. Yo quisiera saber qué capítulo o qué página de ese libro está esa cita. Hermano Osmin, con mucho gusto voy a buscar la cita, no me sé de memoria la página, pero sí está en manuscritos revelados. Hay 41 volúmenes de manuscritos de Elena de White, de los cuales 41 volúmenes publicados en inglés,
pero en el idioma español solamente tenemos 7, están traduciendo el 8º volumen. Entonces esa cita va a estar en un volumen en inglés, si no recuerdo mal, era el volumen 19, pero tengo que chequearla. Con mucho gusto se lo busco y se lo doy en nuestro próximo programa, ya que no tengo esos libros aquí conmigo. No sé si tiene alguna otra pregunta. Si no, vamos a pasar con nuestro hermano Sergio, que nos llama desde la Argentina. Bienvenido, hermano Sergio, y adelante con su pregunta. Le escuchamos. Hermano Sergio, ¿nos está escuchando? Hola hermano, hola pastor Gambetta, un gusto poder saludarlo y bueno, en primer lugar quiero agradecerle porque yo le envié un correo, usted me lo contestó y yo, bueno, aprovecho la ocasión para agradecerle personalmente por su tiempo y gentileza. Yo le había mandado un correo y usted me contestó sobre una enciclopedia famosa y bueno, pastor, mire, la pregunta que quiero hacerle es con respecto al capítulo 30 de Génesis, versos 3 y 4, en la cual ahí se habla de que Raquel, la esposa de Jacob, tenía envidia de su hermana y ella quiso darle hijo, pero se hizo por medio de entregarle un hijo por medio de su esclava, o sea, de su sierva, y el asunto es que la sierva es como que fue objeto, ¿no?, para prestar su persona para que Jacob tuviera un hijo. Yo me cuesta entender un poquito el verso 3 y 4, en la cual se dice de que no me queda muy claro, pero como que fue esta sierva fue utilizada en cierta manera, no sé, o Dios permitió hasta dónde podía llegar el hombre para que esta mujer pudiera concebir un hijo, pero ese hijo ya no era propiedad de ella, sino de Raquel, y ella nada más que prestaba su cuerpo, en este caso, para dar o engendrar un hijo, pero ya ese hijo no le pertenecía a la sierva. Y quiero preguntarle, pastor, ¿cómo ve Dios esto en la que una persona presta su cuerpo para que se engendre un hijo y pueda despojarse de ese hijo? No es propiedad de ella. ¿Será que Dios permite esta situación? ¿Hasta dónde puede llegar el hombre? Por favor, pastor. Gracias. Gracias, hermano Sergio. Es una pregunta muy interesante a la luz de algunas cosas que están sucediendo hoy en día. Tenemos que poner esto en el contexto de la época en que se escribió. Si usted recuerda, ya Abraham tuvo un hijo a través de la sierva de Sara, que se llamaba Agar. El patriarca Abraham es justamente el abuelo de Jacob. O sea, después de Abraham viene Isaac y después de Isaac viene Jacob, de quien estábamos hablando ahora, que tuvo un hijo de la sierva de Raquel que se llamaba Bila. En aquella época, las leyes sociales que dominaban el mundo del Medio Oriente fueron codificadas por un gran estadista y codificador que se llamaba Hammurabi en el Imperio Babilónico, en la antigua Babilonia. Y Hammurabi fue contemporáneo de Abraham, pero era un gran legislador, y él escribió un libro de códigos de conducta. Y dentro de eso hay una sección de cómo era el tema de la esclavitud de las siervos o siervas. En la Biblia se traduce siervas, pero realmente está hablando de que eran siervas
sin paga, es decir, esclavas, ¿verdad? Eran propiedad. Hace un momentito leíamos al principio de este programa una pregunta donde leímos un versículo que decía que Abraham tomó a Sarai, su esposa, su sobrino, en Génesis 12, versículo 5, y las almas que había adquirido en Harán. Las almas se refiere a los esclavos, los siervos, las siervas que habían comprado. En aquella época la esclavitud existía y tristemente se vendían los seres humanos, como sucedió en muchas partes del mundo y en forma particular aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Hubo casi 400 años de esclavitud. Los que venían de Europa comenzaron a comprar seres humanos que eran traídos como si fueran un poco más que animales, propiedad, se los vendía en el mercado y servían o trabajaban a fuerza como esclavos. La esclavitud fue abolida aquí en la nación de los Estados Unidos por el presidente Abraham Lincoln después de la Guerra de Secesión. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que a lo largo de muchos años y siglos, porque no solamente en la época de Abraham, sino por siglos que siguieron, y aún en la época tanto del Imperio Babilónico como de los medo-persas, los griegos y luego los romanos, existía la esclavitud. ¿Cómo lo ve Dios? Dios hizo al hombre libre. Y no fue nunca el plan de Dios que un hombre esclavizara a otro. Es más, el Nuevo Testamento, levantándose contra toda esa cultura en la cual la esclavitud era permitida, el apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre, porque todos somos iguales a la vista de Dios. Por ejemplo, nos dice en Romanos capítulo 2, y en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Y en Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, nos dice en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que Dios hace a un lado todas las castas, las divisiones, abroga o acaba con la diferencia entre siervos y libres. Es decir, ya nada eso cuenta delante de Dios. Ese fue el plan original de Dios. Dios no estableció la esclavitud, el hombre lo hizo. Pero dentro de ese contexto, Dios trabaja con su gente en la cultura en que vive. Y en la cultura en que vivía Abraham, que vivía Isaac, que vivía Jacob, se acostumbraba, no es que se acostumbraba, sino que la ley establecía que se podía tener esclavos. Y volviendo al código de Hammurabi, el código de Hammurabi decía que si una mujer no podía tener hijos y dejar heredero, podía tener hijos a través de su esclava, entregando a su esclava a su esposo para que él produjera hijos a través de ella. Pero efectivamente, como usted lo dice, mi hermano Sergio, los hijos no eran de la esclava, sino eran de la ama. En este caso era Raquel la que no podía tener hijos, y a través de Bila, Raquel tuvo un hijo cuyo nombre fue Dan, ¿verdad? El primer hijo. Dios
en su infinito amor, misericordia y sabiduría y longanimidad y paciencia, aguantó toda esta situación de esclavitud y las leyes que se establecían. Pero también el código de Hammurabi era bastante terrible. Decía que los hijos de esclavos le pertenecían al amo, a la ama y no a la madre, y los podían separar, se vendían como se hacía aquí en este país. Sin embargo, Dios estableció en la Biblia, en el libro de Éxodo, que había que respetar los hogares y las familias aún de los esclavos. Dios siempre trató de ir elevando al pueblo a su nivel. Eso es con respecto a la esclavitud y la realidad de que los hijos que nacían en un hogar establecido, donde había esclavos, los hijos de los esclavos pertenecían al amo y a la esposa del amo, y por eso en Génesis 30 nos dice que quien le puso nombre al niño que nació no fue Bilha, la madre física del niño, sino que dice, escucha una música por detrás. La campaña. Ok. Dice, Bilha, Raquel le dio a Bilha su sierva, y Jacob tuvo un hijo a través de ella. Y dice el versículo 6, entonces dijo Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, y por tanto llamó su nombre Dan. Y otra vez, cuando nace el segundo hijo, a quien se le llamó Neftalí, fue también Raquel el que le puso nombre. Es decir, los niños eran hijos de Raquel a través de su esclava Bilha. Habiendo terminado con esa explicación de lo que es la esclavitud y las leyes de la esclavitud, que son culturales, hoy en día no existe la esclavitud, a lo menos aquí en los países occidentales, aunque hay países orientales que todavía existe la poligamia, es decir, que un hombre se puede casar con más de una mujer, y también existe la esclavitud todavía hasta el día de hoy en muchos países alrededor del mundo. Pero aquí no. Habiendo dicho eso entonces y mostrando que la voluntad de Dios no era esta y que Dios abolió la esclavitud a través de el mensaje del Evangelio de Cristo, yo creo que su pregunta, hermano Sergio, viene en relación a lo que la ciencia está haciendo hoy en día. Hay parejas que por razones físicas, porque son estériles, ya sea el hombre o la mujer, no pueden concebir. Y entonces buscan a otra persona que preste su matriz donde poder concebir un niño. Yo conozco justamente una persona aquí mismo donde nosotros vivimos, una pareja, no podía tener hijos, tenían muchos años de casado, había algún impedimento físico, y con el óvulo de la madre, es decir, de la persona que no podía tener hijos, tomaron un óvulo de su ovario y lo fertilizaron con un espermatozoide del esposo de ella. Es decir, esta nueva vida que se formó por la unión de las células, ese cigote que se formó, era del esposo y la esposa, pero ella tenía un problema en su matriz que no podía cargar un bebé. Pero lo hicieron, lo fertilizaron in vitro. In vitro quiere decir en un laboratorio, en un ambiente preparado para que la criaturita comenzara a desarrollarse. Y luego fue implantado en el vientre de otra mujer que prestó su matriz para que el niño creciera. El niño ya nació. Esto sucedió hace unos meses atrás aquí, en California. El niño ya nació, pero no lleva materia genética de la madre física, o más bien de la mujer que prestó su matriz para este matrimonio.
Algunos lo hacen en forma más sencilla y menos costosa, ¿verdad? Y pues tienen el bebé a través de un acto de reproducción físico, pero ya ese bebé no lleva los genes de la madre, pero en este caso se unieron los genes del esposo y la esposa, fecundaron un óvulo y lo implantaron en el vientre de una madre prestada. Cuando el bebé nació, su código genético era el de los padres que contribuyeron con el material genético, pero no llevaba nada de la madre que lo cargó en su vientre por 9 meses. Estas cosas hoy en día se pueden hacer. Si su pregunta se refiere a ese aspecto y cómo Dios lo ve, es una pregunta de ética y de moral. ¿Está correcto esto? Que el hombre, pues en un laboratorio pueda formar una vida y luego la pueda implantar para que esa vida se desarrolle y finalmente el bebé nazca, y ese bebé no sea de la madre que lo llevó en su vientre, sino de los padres que contribuyeron a su semilla para que este bebé naciera. ¿Será eso ético? ¿Será eso moral? Es muy difícil juzgar, porque para padres para personas que desearían tener un bebé y que es su anhelo principal de su vida y no lo pueden hacer, como en el caso de esta pareja, que la matriz, ella tenía sus óvulos sanos, ovulaba normalmente, pero su matriz era infantil, así se llama una matriz que no se ha desarrollado y no podía llevar un bebé. Entonces el esposo también, incluso ya habían tenido varias pérdidas de bebé hasta que se descubrió cuál era el problema, porque el bebé crecía o en las trompas de falopio o en los tubos, o se prendía pero por la parte de afuera de la matriz porque no tenía entrada, la matriz estaba obstruida y era pequeñita, era como una masa, hasta que finalmente esto se descubrió y lo hicieron de la otra manera. Ellos ahora tienen su bebé, que debe tener más o menos unos 6-7 meses. Entonces, ¿será eso bueno? ¿Será eso malo? Si usted le pregunta a los padres, ellos son los padres más felices del mundo y agradecen tanto a esa mujer que estuvo dispuesta a cargar ese bebé de ellos en el vientre de ella para darle la vida a ese bebé. Desde el punto de vista de los padres, ellos dicen que es algo moral hacerlo, que es algo maravilloso, que una persona se haya ofrecido para poder hacer algo así. Hay otros que dicen que eso no está bien, que eso es jugar a Dios. La Biblia no nos habla de un caso como este, la Biblia no nos da una respuesta. Por eso yo no puedo, a pesar de que este programa se titula La Biblia te responde, dar una respuesta con la Biblia, porque en la época que la Biblia se escribió, no sucedían esas cosas. La ciencia de la genética y la ciencia médica no había avanzado tanto, y la Biblia no nos responde a esto. Sí nos dice que cuando dos esposos se casan, Dios les dijo: fructificad, multiplicaos. Y fue la orden de Dios de que un hombre y una mujer que se unieran en matrimonio pudieran tener hijos. Y en este caso, pues los tuvieron de esta manera. No voy a dar una respuesta definitiva. No sé siquiera, hermano Sergio, si esa era la intención de su pregunta. Pero si era con respecto a la esclavitud, pues lo respondimos ampliamente. Pero si era con respecto a este otro fenómeno que hoy en día se da por la fertilización fuera de la matriz de la madre, una fertilización en un laboratorio y luego implantarlo, pienso que cada persona delante de Dios tiene que responder
a esto. Y hablando con esa pareja que tuvieron el bebé de esta manera, me dijeron, pastor, usted no tiene la idea de lo agradecidos que estamos con Dios y con esa mujer que nos prestó su vientre. Nosotros cuidamos de ella los 9 meses para que nuestro bebé naciera sanito, le dimos toda la atención médica que ella necesitaba, los tratamientos que ella necesitaba, escogimos a una persona que no fumara, que no tomara, que tuviera buenos hábitos, etcétera, para que nuestro bebé naciera sanito, y así fue. Y ahora tenemos nuestro bebé y no tenemos más que agradecimiento para con Dios y para con la persona que nos ayudó. Ese es desde el punto de vista de ellos. Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones a la luz de lo que Dios nos dice en su palabra. Esto no es una violación de un mandamiento de Dios. Sin embargo, es para algunas personas casi jugar a ser Dios, porque estamos trayendo una vida no en la forma natural que Dios estableció. Que Dios juzgue a cada persona en este aspecto. Un gusto en saludarle, hermano Sergio, que nos llamó desde la Argentina. Vamos a dar oportunidad ahora para la hermana Consuelo, que nos llama desde Linwood, aquí en California. Bienvenida, hermana Consuelo, y adelante con su pregunta. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Igualmente, hermanita. Mi pregunta es, ¿por qué Jesucristo le dice al ángel de la iglesia de Éfeso que tiene contra ella que ha dejado su primer amor? Si al principio describe muy bien, o sea, la iglesia estaba haciendo lo correcto. ¿Eso significa que la iglesia se desvió? Gracias, hermanita Consuelo. Tengo una serie que lleva por título El mensaje de Jesús a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y efectivamente, cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso, eran 7 iglesias que existían en esa época, pero también son representativas de 7 períodos de la historia. El mensaje a las 7 iglesias es profético. La iglesia de Éfeso representa el primer período de la iglesia cristiana, que va desde la época de Cristo, de los apóstoles, hasta la muerte del último apóstol, que fue el apóstol Juan, que justamente murió en Éfeso, y él era el pastor de la iglesia de Éfeso, pero ahora estaba prisionero en Patmos por predicar la palabra de Dios. Entonces, había una iglesia literal que se llamaba Éfeso y había un mensaje literal para ellos. Pero también eso representaba a la iglesia en el primer siglo de la era cristiana. Luego, el mensaje a Esmirna se refiere al segundo periodo de la iglesia cristiana, el periodo de la persecución, que va desde el año 100 hasta el año 313, cuando se dicta por Constantino el Grande el edicto de tolerancia religiosa y cesa la persecución. Por eso Jesús le dice a Esmirna que ha sufrido y va a ser echada a la cárcel y que persevere y sea fiel hasta la muerte, que Dios le va a dar la corona de la vida. Luego viene la iglesia de Pérgamo, y es la iglesia cuando se mezcla la verdad con el error y el trono de Satanás está en medio de ella. Y a Pérgamo justamente, que es la iglesia que va del 313 al 538, es el próximo periodo. ¿Por qué le explico esto? Y así podríamos seguir a lo largo de las 7 iglesias. Es muy interesante esa serie de las 7 iglesias. Le explico esto porque efectivamente, hermana, si bien la iglesia local de Éfeso comenzó bien, parece que hubo algunos problemas. Por eso dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, claramente le está diciendo, comenzaste bien, hiciste muy bien, fuiste fiel a mí, pero ahora te has enfriado, dejaste tu primer amor. Y por eso Jesús le amonesta. Pero esto también representa la historia de la iglesia cristiana en el primer siglo. Mientras los apóstoles estuvieron con ellos, se defendió la verdad, la iglesia salió venciendo para vencer, predicando el evangelio, pero con el tiempo fue perdiendo ese celo, ese primer amor, y por eso Jesús les llama a un arrepentimiento. Así que tiene una aplicación literal para la iglesia en ese lugar y tiene una aplicación en la historia, pero también tiene una aplicación para nosotros. No sea que nosotros, habiendo comenzado bien en el camino del Señor, nos entibiemos, nos enfriemos espiritualmente, y para nosotros es el mensaje: recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras, vuelve a tu primer amor. Bien, hermanos, se nos ha acabado el tiempo y yo tengo otro programa a continuación, a los cual les invito a que queden en sintonía, ya que vamos a ir al estudio de nuestra lección de preparación para la crisis final. Hay varias personas en línea y les suplicamos que nos perdonen este día, ya que se nos acabó el tiempo y a las 7:30 tenemos que iniciar con nuestra programación de palabras de vida, y estamos estudiando preparación para la crisis final. El programa regular que estamos trayendo cada noche de la campaña que se está predicando aquí Bajo la Carpa en Perris con el pastor José Boro, va a ser transmitido terminando este estudio de preparación para la crisis final. Tenemos cientos de personas que se han inscrito al curso. Estamos saliendo en los canales de televisión, en las redes, pero también estamos saliendo a través del Facebook y a través de las plataformas de las redes sociales, y queremos seguir con esa programación. Entonces, el tema de la campaña del pastor José Boro de esta noche, que está por comenzar también Bajo la Carpa, se está grabando y en una hora y media más o menos saldremos con esa campaña para que ustedes la puedan ver un poquito diferida en tiempo, pero siempre lo que se está predicando en esta noche. Así que preparémonos y en unos minutitos más, 2-3 minutos, comenzamos con nuestra lección de preparación para la gran tribulación, para la crisis final. Que el Señor les bendiga.